Hermanos y hermanas, les saludo a todos con la paz y la gracia del Señor. Hoy quiero hablarles acerca del Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, como todos bien sabemos. El autor fue el apóstol Juan. Juan fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y es autor de 5 libros del Nuevo Testamento. El primero es el Evangelio de Juan, luego hay 3 epístolas, las últimas 2 son muy breves, y el Apocalipsis. Se estima que Juan sobrevivió a todos los otros apóstoles, era quizás el más joven y llegó a una edad bastante avanzada. En el año 94-95 después de Cristo, quizás ya con unos 80 años de edad, bajo la persecución del emperador Domiciano, Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Esta pequeña isla queda en el mar Egeo, entre Grecia y la Turquía actual. Entonces, la Turquía actual era la provincia romana de Asia, la parte este de Turquía. Juan sufrió 2 años de destierro. Podemos decir hoy con el lenguaje actual que estuvo en cuarentena, pero en condiciones mucho más difíciles que las nuestras. En el año 96, el emperador Diocleciano fue asesinado por un complot de parte de sus subalternos. Y según los pocos datos que tenemos, es posible que Juan, una vez muerto Diocleciano, haya vuelto a Éfeso a presidir la iglesia de esa ciudad. En esa isla, Juan tuvo una revelación de Jesucristo. Apocalipsis es una palabra griega y significa revelación. El libro de Apocalipsis comienza justamente así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. En griego, Apocalipsis de Jesucristo sería. Bueno, nunca es suficiente nuestro conocimiento de Jesucristo. Es mucho más lo que no conocemos de Cristo que lo que conocemos. Si hubo un hombre de quien se puede decir que conocía profundamente a Jesucristo, era Juan. Fue uno de sus 2 primeros discípulos. Fue el discípulo amado. No solo fue quien recostó su cabeza en el pecho de Jesús, sino que tuvo tal revelación acerca de él que pudo escribir palabras inigualables sobre la persona de Cristo. Su evangelio comienza así: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas por ella fueron hechas, y sin ella, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel que era la palabra, Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué más podría aprender Juan acerca de Jesús? Sin embargo, el anciano apóstol, estando recluido y preso en una isla rocosa e inhóspita, estando en una larga cuarentena de 2 años, no se amargó ni se abandonó. Él estuvo en comunión con Dios. Dice que estuvo en el Espíritu. Y un día domingo, porque dice el día del Kyrios, del Señor, tuvo una extraordinaria revelación de Jesucristo.
De repente escuchó una gran voz de trompeta que dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿De dónde sacó el anciano Juan un lápiz y un papel? En esa época no existía. En ese tiempo se escribía con una pluma sobre papiros para escribir semejante revelación. No sé de dónde obtuvo Juan pluma, tinta y papiros, pero los consiguió. Y están escritos, son los 22 capítulos que tenemos del Apocalipsis, que, como dijimos, es el último libro de la Biblia. Nosotros que estamos en esta cuarentena, que al lado de lo de Juan, lo nuestro es poca cosa, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estábamos antes de comenzar esta pandemia? ¿Cómo estamos hoy en nuestra comunión con Dios? En nuestra vida de oración, en leer y estudiar la palabra. Nos pensamos que ya lo sabíamos todo, que ya no teníamos nada más que aprender. Quiero felicitar a aquellos que han aprovechado este tiempo para, que antes era trabajo excesivo quizás y actividades, y ordenaron sus vidas de oración y comunión con Dios. ¡Qué bueno! Apocalipsis es un libro extraordinario, pero difícil. Está lleno de símbolos, lenguaje metafórico, lleno de números, imágenes y figuras que pueden marear y confundir al mejor estudiante de la Biblia. Pero no debemos perdernos en el enmarañado bosque de este libro. No debemos perder de vista el tema central del libro que está anunciado en la primera frase del libro, que dice revelación de Jesucristo. Lo más importante del libro es revelarnos a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y quién es el gran vencedor de la historia universal? Solo en el primer capítulo encontré que Juan proclama 28 maravillosas verdades acerca de la persona de Jesucristo. Nos revela quién es Jesús. Hoy voy a limitarme a las primeras 7 declaraciones que están en los versículos 5 y 6 del capítulo 1. Y allí dice así, Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 7 verdades que nos revelan estos 2 versículos acerca de Jesús. La primera es esta: Jesucristo, el testigo fiel. ¿Qué es un testigo? Un testigo es el que estuvo en un lugar, en el lugar de los hechos, y da testimonio de lo que vio y vivió.
¿De qué dio testimonio Jesús? ¿De qué? Bueno, Él vino del más allá, del reino eterno de Dios. Nos contó que Dios es su Padre, que Él es su único Hijo. Nos reveló el amor del Padre, de su deseo eterno de adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos enseñó la doctrina del Padre, la voluntad del Padre. Nos habló del Espíritu Santo que enviaría después que Él se fuera otra vez al Padre. Y otras cosas más. Jesucristo es el testigo fiel. Todo lo que dijo es verdad. Muy bien. La segunda declaración dice aquí, el primogénito de los muertos. Sí, Él murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Es el primogénito de los muertos. Hubo otros que murieron y resucitaron antes que Él, pero todos ellos volvieron a morir. Jesucristo es el único que resucitó para nunca más morir. Con su resurrección venció a la muerte, venció al pecado, a la maldición, a las enfermedades, al infierno y al mismo Satanás. Además, primogénito entre los muertos también significa que en Él y por Él se producirán todas las resurrecciones de los que murieron en la fe. Él es el generador de la resurrección de cada uno de nosotros. Y desde ese día, cuando resucitemos con Cristo, no moriremos jamás. Aleluya. Muy bien, la tercera declaración acerca de Jesús. Dice aquí, el soberano de los reyes de la tierra. El resucitado Hijo de Dios recibió del Padre toda potestad en el cielo y en la tierra. Todos los reyes y gobernantes de las naciones se postrarán ante Él. ¿Dónde está el rey Herodes? ¿Dónde está hoy Poncio Pilatos? ¿Dónde está Julio César, Nerón, Napoleón? ¿Dónde están todos los reyes y presidentes de las naciones que murieron? Todos tuvieron que comparecer ante Él y ser juzgados por Jesucristo. Lo mismo sucederá con los actuales presidentes y gobernantes del mundo. Jesucristo es el que pone reyes y Él es el que derriba reyes. Es el soberano de todos los reyes de la tierra. Apocalipsis 11, versículo 15, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Muy bien, vamos a la cuarta declaración que Juan hace aquí en estos dos versículos. Dice que Jesucristo es el que nos ama. En la versión Reina Valera 60 dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, pero en la mayoría de las versiones se traduce al que nos ama. La verdad es que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, nos amó cuando murió por nuestros pecados en la cruz y nos sigue amando hoy. Y nos amará con amor eterno.
El amor nunca deja de ser. El corazón del Señor es una fuente de amor inagotable. Juan mismo lo dice en su primera epístola, en el capítulo 4, versículos 8 al 10, dice así: Dios es amor. En esto consiste el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Gloria a Dios, Jesucristo nos ama, nos amó y nos ama eternamente y para siempre. Bueno, aquí hay otra declaración más. No solo nos ama, sino Jesucristo es el que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Cuando antiguamente en Israel alguien cometía un pecado, debía ir al sacerdote con un cordero sin defecto y ofrecerlo en sacrificio por su pecado. El pecador colocaba su mano sobre la cabeza del cordero y confesaba en voz alta sus pecados. Era un acto simbólico como la transferencia de sus pecados a ese cordero. El sacerdote levantaba el cuchillo e inmolaba al animal. Se derramaba la sangre hasta que el cordero muriera en lugar del pecador. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Pero a Él nadie lo obligó. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Él es el Cordero de Dios que derramó su sangre y murió en la cruz para ofrecernos el perdón de nuestros pecados. Por eso dice: y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gloria por siempre al Cordero de Dios, bendito sea su nombre. Y sigue diciendo el texto que hemos leído, que Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. No solo nos amó y perdonó nuestros pecados, sino que también nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O como dicen otras versiones, nos hizo un reino de sacerdotes. Sí, somos reyes. Jesús es el Rey de Reyes y nosotros somos miembros de la familia real. Los reyes reinan. Es decir, tienen autoridad y esa autoridad nos ha sido dada por Dios, por Jesucristo. ¿Sobre qué cosas tenemos autoridad nosotros para reinar? Bueno, primero sobre el pecado. El pecado ya no tiene poder para dominarnos, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Esto lo declara Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6. También tenemos autoridad sobre los demonios. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Jesús dijo:
Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Esto está en Lucas 10:19. También tenemos autoridad, dominio sobre nosotros mismos. Esto se llama en la Biblia dominio propio y es un fruto del Espíritu. Tenemos autoridad sobre nuestra propia vida, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, sobre todo deseo que se oponga en nosotros a la voluntad de Dios. Debemos ejercer la autoridad sobre nuestra lengua para no ofender, no quejarnos, no chismear, no maldecir, no hablar mal del ausente, sino que nuestra boca sea siempre un instrumento de paz y bendición. Podemos ejercer autoridad también sobre el mundo espiritual, para echar fuera demonios, para pelear en oración contra principados y potestades, para deshacer las obras del mal. Tenemos autoridad para sanar a los enfermos, para hacer prodigios y milagros en el nombre de Jesús. Amén. Somos reyes, tenemos autoridad. Pero dice el texto que nos hizo reyes y sacerdotes. Jesús es el sumo sacerdote y nosotros en Él y por Él somos sacerdotes para Dios. Tenemos acceso libre a la presencia de Dios, al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió por su cuerpo roto en la cruz. Nosotros no oramos a Dios desde lejos, larga distancia. No, entramos a la sala del trono, allí donde Él está. Nos postramos a sus pies, le adoramos en espíritu y en verdad. Contemplamos al Señor en la hermosura de su santidad. Lo contemplamos con la cara descubierta. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Nos unimos al coro celestial de ángeles y santos y junto con ellos cantamos al que está sentado en el trono y al Cordero. También somos intercesores junto con Cristo. Oramos por la iglesia, por los hermanos, por los pastores, por los enfermos, por los débiles, por los perdidos. Intercedemos delante del trono. Nos acercamos al trono de su gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. También rogamos por todos los hombres, por los gobernantes, por los que están en eminencia. Rogamos por nuestro país. Pedimos como Jesús nos enseñó: venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Qué tremendo, ¿no? Somos sacerdotes y tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Bueno, y finalmente, la séptima verdad que estos dos versículos declaran, que Jesucristo es el que merece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Todo el cielo canta: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir toda gloria, todo el poder, todo el dominio por los siglos de los siglos. No hay en el cielo ni en la tierra otro que sea digno. Todo es de Él
por Él y para Él. Él lo merece todo. Todos los aplausos, toda la alabanza le pertenece a Él. Porque siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, nunca pecó. Siempre hizo la voluntad del Padre. Fue obediente hasta la muerte. No conociendo el pecado, aceptó ser hecho pecado. Aceptó ser maldito al morir en la cruz. Sufrió el abandono del Padre en horas de agonía en la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Juan concluye el capítulo 5 de Apocalipsis con este tremendo testimonio. Dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a una gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, Dios nos dé la sabiduría de usar bien esta cuarentena. Sigamos el ejemplo de Juan, el anciano apóstol. Seguro que en casa estamos mejor y más cómodos que en el destierro y la prisión donde Juan estuvo confinado en la isla de Patmos. Aprovechemos este tiempo con menos actividades, menos trabajo, para acercarnos más a Dios. Juan no perdió el tiempo en la isla de Patmos esperando que todo eso pasara. Hagamos lo mismo. Dispongamos de tiempo importante cada día para estar a solas con Dios, para entrar al cuarto, cerrar la puerta, meternos en su palabra, meternos en el cuarto secreto a buscar el rostro de Dios en oración, para purificar allí en su presencia nuestras vidas. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Este tiempo puede llegar a ser el tiempo más maravilloso de toda tu vida. Tiempo de revelación, tiempo de comunión íntima con Dios, tiempo de renovación espiritual en tu vida, tiempo para conocer a Dios en una nueva dimensión, tiempo para subir un escalón en tu vida espiritual. Y cuando todo esto termine, que no salgamos igual que antes,
salgamos diferentes, con una nueva unción, con una nueva pasión por Dios, pasión por los perdidos, con una nueva determinación de invertir el resto de nuestra vida para el reino de Dios. Así sea en cada uno de nosotros.